Bueno, el tema que presentamos en el día de hoy es equilibrio químico. Bueno, entonces podemos considerar el término equilibrio como un estado en el que no se observan cambios durante un tiempo transcurrido. Ahora nos preguntamos, ¿qué sucede en las reacciones químicas? Representamos la formación a través de esta ecuación química. Representamos la formación de las moléculas de iodo de hidrógeno, es decir, que moléculas de hidrógeno reaccionan con moléculas de yodo para producir moléculas de iodo de hidrógeno. Estas moléculas de hidrógeno y de yodo, a través de una reacción directa, producen moléculas de iodo de hidrógeno. A su vez, estas moléculas de iodo de hidrógeno, en sentido inverso, forman moléculas de hidrógeno y de yodo. Ahora, este comportamiento en una reacción química lo podemos analizar observando el cambio de las concentraciones de estas especies en función del tiempo. Bueno, entonces si observamos la variación de concentración versus el tiempo para la reacción que estamos analizando, vamos a ver que la concentración de los reactivos hidrógeno e yodo disminuyen. Al mismo tiempo, la concentración de iodo de hidrógeno aumenta. Lo que se observa en este gráfico es que a partir de un determinado tiempo, que es lo que está marcado como esa línea punteada, las concentraciones prácticamente se mantienen constantes. Entonces, el estado de equilibrio, ¿sí?, en una reacción química se alcanza cuando concentraciones de reactivos y de productos permanecen constantes en el tiempo. Y en el sistema no se observan prácticamente cambios visibles. Ahora bien, este equilibrio químico es denominado dinámico y el término dinámico se atribuye a que a nivel molecular sigue habiendo actividad, es decir, que moléculas de hidrógeno y de yodo en las reacciones en cuestión se convierten para dar iodo de hidrógeno y a su vez moléculas de iodo de hidrógeno a nivel molecular siguen convirtiendo a hidrógeno e yodo. Es decir, que el término dinámico refiere a que la actividad molecular existe, a nivel molecular existe. Bueno, ampliando el concepto de equilibrio, vamos a decir que una reacción química alcanza el equilibrio químico cuando las velocidades tanto de la reacción directa como inversa se igualan. Observamos en este gráfico, ya no es concentración versus tiempo, sino es velocidad versus tiempo. Como vemos que la velocidad, ¿sí?, en este caso de la reacción directa, que al principio es alta, mientras que la velocidad de la reacción inversa es muy baja, a medida que la reacción o a medida que el tiempo transcurre, esta velocidad va disminuyendo, va tomando importancia la velocidad de la reacción inversa, hasta que en un dado tiempo estas velocidades prácticamente son iguales. Entonces, considerando una reacción general, teniendo en cuenta que es una etapa elemental, A moles de A más B moles de B,
que producen C moles de C y D moles de D, entendiendo lo que ya hemos estudiado en el tema de cinética, podemos expresar la ley de velocidad para la reacción directa como un Kd, una constante cinética, por la concentración de A a la A por concentración de B a la B. Mientras que para la reacción inversa, la velocidad será igual a Ki por la concentración de C a la C por la concentración de D a la D. Entonces, en el equilibrio, estas dos velocidades se igualan. En este caso, si igualamos los segundos términos, nos quedarían que las constantes directas por la concentración de los reactivos elevado a sus coeficientes será igual a la constante cinética inversa por la concentración de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos. Reacomodando matemáticamente esta expresión, nos queda un cociente de las constantes, tanto de la constante cinética, de la reacción directa sobre la reacción inversa. Y definimos a ese cociente como la constante de equilibrio, indicado como K sub C, porque va a estar expresado en términos de concentración. Esto es lo que nosotros definimos como la ley de acción de masas. Bueno, entonces para la ecuación general indicada, la constante de equilibrio se define como K sub C igual al cociente entre el producto de los productos elevado a sus coeficientes estequiométricos y el producto de los reactivos también elevado a sus coeficientes estequiométricos. Cabe destacar que las concentraciones que se usan en las expresiones de las constantes de equilibrios K sub C siempre tendrán unidad de molar. Si observamos en la reacción que veníamos analizando anteriormente, podemos expresar la constante de equilibrio de acuerdo a la definición como el cociente entre la concentración del ioduro de hidrógeno elevado al cuadrado, nótese que el coeficiente estequiométrico es 2, y el producto de las concentraciones de hidrógeno y de yodo, también ambos elevados a la 1, porque sus coeficientes estequiométricos son 1. Entonces, cabe destacar también acá que el valor de la constante de equilibrio, digamos, dada la expresión, va a depender de cómo esté ajustada esa ecuación química. Es decir, que si a la reacción anterior la hubiéramos ajustado según la ecuación indicado en rojo, habiendo, por ejemplo, dividido o multiplicado, mejor dicho, los coeficientes por 1/2, nos hubiera quedado la ecuación que está indicada en rojo. En este sentido, la constante K sub C' que corresponde a esta ecuación va a relacionarse con la constante indicada en la ecuación para la ecuación anterior de la siguiente forma: K sub C' va a ser igual a K sub C elevado a la 1/2. Bueno, en esta diapositiva presentamos un ejemplo. Dada la reacción de equilibrio, 2 moles de dióxido de azufre más 1 mol de moléculas de oxígeno que producen 2 mol de moléculas de trióxido de azufre gaseoso, donde el problema plantea lo siguiente, que se han realizado 5 experimentos en los que se han introducido diferentes cantidades iniciales tanto de reactivos como de productos.
¿m? Y se produce la reacción. Una vez alcanzado el equilibrio, se midieron las concentraciones tanto de reactivos como de productos, observándose los siguientes datos. Observemos acá lo siguiente, por eso fueron circulados estos dos ensayos donde las concentraciones iniciales son referentes a los reactivos. En el caso de los ensayos 3 y 4, se parte de una concentración inicial de productos. Y en el ensayo 5 se pusieron concentraciones de partida tanto de reactivos como de productos. Bueno, se deja que la reacción acontezca, como lo expresa el enunciado del problema, y al cabo de un cierto tiempo, la reacción alcanza el equilibrio, encontrándose las concentraciones tanto de reactivos como de productos, que son los que están indicados en las columnas celestes. Haciendo el cociente de estas concentraciones de acuerdo a cómo se expresa la constante de equilibrio para esta reacción, se ha observado que el valor prácticamente de la constante de equilibrio es constante. Estas mínimas variantes son errores, digamos, experimentales, pero prácticamente el valor de la constante es constante, es decir, no cambia. Esto que nos permite visualizar, que nos permite observar que la constante, en la medida que el ensayo haya transcurrido a una dada temperatura, la constante prácticamente no cambia. Uno puede modificar concentraciones diferentes, tanto de reactivos como de productos, pero en el estado de equilibrio vamos a observar que prácticamente la constante no cambia, es decir, se mantiene constante. Y eso es porque el ensayo, todos los ensayos han transcurrido a la misma temperatura. Bueno, vamos a analizar otros ejemplos donde vamos a poder observar distintas reacciones químicas, y lo que observamos en estas reacciones es que las especies se encuentran en algunos casos, en distintos estados de agregación. Es decir, ¿qué podemos destacar acá? Que hay equilibrios homogéneos. ¿Qué quiere decir? Que todas las especies que están participando en el equilibrio se encuentran en el mismo estado de agregación, se encuentran en la misma fase, mientras que existen otros sistemas que alcanzan el equilibrio donde las especies se encuentran en distintos estados de agregación, es decir, constituyen equilibrios del tipo heterogéneo. Bien, es decir entonces que los equilibrios pueden ser del tipo homogéneo o del tipo heterogéneo. Retomando las expresiones de las constantes de equilibrio, podemos observar, por ejemplo, para la primera ecuación, que la constante de equilibrio en términos de concentración va a venir expresado por la concentración de amoníaco al cuadrado dividido la concentración de hidrógeno al cubo por la concentración de nitrógeno a la 1. En la ecuación 2 vamos a observar que es el cociente de las concentraciones de dióxido de nitrógeno al cuadrado dividido la concentración del tetróxido de dinitrógeno elevado a la 1. En la tercera ecuación vamos a ver que la constante de equilibrio en términos de concentración va a ser igual a la concentración del dióxido de carbono. Y en la cuarta expresión vamos a ver que la constante de equilibrio exclusivamente depende
de la concentración del agua y la concentración de dióxido de carbono. Nos preguntamos entonces, ¿qué pasa con las especies sólidas y líquidas puras que participan en los equilibrios químicos? ¿Qué sucede cuando el agua participa como solvente? En primer lugar, para contestar a la primera pregunta, podemos observar que especies como el óxido de calcio, carbonato de calcio, al ser sólidos, sus concentraciones son altas y prácticamente permanecen constantes. Es decir, que esas concentraciones están contempladas dentro de lo que es el valor ya de la constante de equilibrio. Lo mismo ocurriría en la cuarta ecuación, donde tenemos el bicarbonato de sodio sólido, el carbonato de sodio sólido, mientras que las otras especies están en fase gaseosa. En este caso, la concentración del carbonato y bicarbonato, al ser sólidas, son prácticamente constantes sus concentraciones, porque son altas, y están nuevamente incorporadas dentro de este valor. Eso es por un lado. Por otro lado, bueno, el agua, cuando participa como solvente, sucede exactamente lo mismo en cuanto a su concentración. Al ser una concentración alta, porque está actuando como, en este caso es el disolvente del sistema, su valor es tan alto que también está dentro de un valor de constante. Bueno, vamos a ver la relación entre constantes de equilibrios Kc y K sub P, siendo Kc ya definida recientemente como la constante de equilibrio expresado en términos de concentraciones molares y K sub P una constante de equilibrio expresada en términos de presiones parciales. En este caso vamos a considerar un equilibrio en fase gaseosa donde la constante K sub P va a estar definida de la siguiente forma. Será el cociente del producto de las presiones parciales de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos y el producto de las presiones parciales de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Vamos a ver para una reacción en particular, como es la formación del trióxido de azufre, la constante de equilibrio en términos de presiones parciales va a quedar definida de la siguiente forma. Va a ser el cociente entre la presión parcial del trióxido de azufre elevado al cuadrado dividido la presión parcial del dióxido de azufre elevado al cuadrado por la presión parcial del oxígeno. El término de presión parcial ha sido estudiado en Fundamentos de Química 1 y también es conveniente para esta etapa del problema o del tema que estamos desarrollando, refrescar todo lo referente a mezclas de gases, ley de Dalton, porque son conceptos que se van a aplicar en el desarrollo de los problemas. Bueno, continuando. Usando la ecuación general de los gases ideales, también desarrollada y vista en Fundamentos de Química 1, a partir de esta ecuación nosotros podemos, reacomodando esta expresión, podemos ver que la presión es igual a la concentración molar por R por T, recordando que la molaridad son moles de un determinado componente que forma parte de una mezcla gaseosa por litro de esa solución gaseosa. Si nosotros reemplazamos en K sub P
la dependencia de presiones parciales en términos de concentraciones, para la ecuación particular que estamos viendo, nos quedaría el, el cociente entre la concentración del trióxido al cuadrado por RT al cuadrado dividido la concentración de dióxido al cuadrado por RT al cuadrado por la concentración de oxígeno por RT. Si reacomodamos los términos de concentración, vemos que es igual a K sub C, o sea, la concentración de trióxido de azufre al cuadrado dividido la concentración de dióxido al cuadrado y concentración de oxígeno es la expresión que vimos en términos de K sub C, por RT a la menos 1, donde acá vamos a observar que este exponente, en términos generales, como se observa en esta ecuación, corresponde a un delta de n, siendo delta de n la diferencia de los moles entre productos y reactivos de especies gaseosas. Entonces, para la ecuación en particular, vamos a ver que tenemos 2 moles de productos gaseosos y tenemos 3 moles de reactivos gaseosos. Entonces, la diferencia nos da menos 1. Bueno, vamos a ver otro ejemplo para que quede un poco más claro esta relación entre Kp y Kc y la determinación de una de ellas a partir de la otra con la reacción de formación de amoníaco. En este caso, este equilibrio, observemos que es en fase gaseosa y el problema nos plantea que la constante K sub C, que observamos el valor, está dado a 1000 Kelvin. A partir de estos datos, nos preguntan cuál es el valor de K sub P. Entonces, hemos llegado a la relación entre Kp y Kc. En este caso, para la reacción, el delta de n corresponde a un valor de 2 menos 4 es igual a menos 2, con lo cual el valor de menos 2 y el valor de R y T reemplazado en esta expresión nos permite calcular K sub P. Acá hay 2 aspectos a tener en cuenta. Primero, que si bien este resultado nos permite observar que esta constante está indicada con unidades, atmósfera a la menos 2, vamos a considerar que las expresiones de constantes, tanto Kc como K sub P, son adimensionales. ¿Por qué esta consideración? Porque cada presión y cada concentración en las constantes de equilibrios correspondientes vienen referidas a una presión estándar, P supra 0, y una concentración estándar, C supra 0, igual a 1. De allí que las constantes de equilibrios no van a tener unidades. En segundo lugar, es ver la magnitud del valor de K. En este caso en particular, la constante es de un orden de 10 a la menos 6, lo cual nos expresa que es un valor muy pequeño, mucho menor a 1. ¿Y qué información nos estaría dando esto? ¿Qué información brinda en realidad y en general la magnitud de K? Los valores de K pueden ser superiores a 1, iguales a 1 o inferiores a 1. Pero básicamente la magnitud nos va a estar diciendo qué especies está prevaleciendo en el equilibrio. Para el caso en particular que estamos analizando ahora, vemos que si la constante K sub P es del orden de 10 a la menos 6, estamos observando que en el equilibrio vamos a tener más especies reactivas que productos. Bueno, queda un ejercicio
propuesto sobre esta aplicación, donde nos están pidiendo expresar las constantes K sub C y K sub P para la descomposición del pentóxido de dinitrógeno en dióxido de nitrógeno y en oxígeno molecular. Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer es si estos valores de K sub C y K sub P a una dada temperatura serán iguales o diferentes. Deberemos justificar esa respuesta. Bueno, vamos a presentar el concepto de cociente de reacción indicado como Q sub C. En este caso, para una reacción en general, vamos a definir el cociente Q sub C de la forma que está indicado en el recuadro. ¿Y qué podemos observar aquí? Podemos observar que la expresión del Q sub C es muy similar a la expresión de la constante de equilibrio K sub C. Pero nos preguntemos cuáles son las diferencias que existen entre Q sub C y K sub C. En este caso, el cociente de reacción va a contemplar concentraciones que no necesariamente son las del equilibrio. Entonces, nosotros podemos establecer una comparación entre los valores encontrados para Q sub C y compararlo con valores de constantes de equilibrios K sub C a una dada temperatura. Entonces, podemos llegar a tres situaciones en las cuales podemos comparar el cociente de reacción con la constante de equilibrio. Q sub C menor a la constante K sub C, Q sub C igual a la constante y Q sub C mayor a la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué conclusión vamos a sacar a partir de estas relaciones? En el primer caso, si siempre tenemos en cuenta la expresión tanto de Q sub C como K sub C, ambas expresiones tienen en cuenta el cociente, ¿sí?, de las concentraciones de los productos sobre las concentraciones de los reactivos. Entonces, si estamos observando que que si Q es menor a K, quiere decir que el denominador de Q es más grande con respecto a el denominador de K. Entonces, para alcanzar el equilibrio, el sistema se deberá desplazar de izquierda a derecha, es decir, que deben disminuir estas concentraciones de reactivo y aumentar concentraciones de productos. En este caso, la reacción directa es la que acontece de forma espontánea. En el tercer caso, cuando tenemos que Q sub C es mayor a la constante K sub C, vamos a observar que el producto, ¿sí?, la concentración de los productos es lo que está en mayor medida, o sea, en mayor cantidad de productos que de reactivos, con respecto a las concentraciones de los productos de KC, lo cual nos lleva a pensar que el sistema, en primer lugar, no están en el equilibrio, ni para este caso que estamos analizando, ni para el anterior, y el sistema, para retornar al equilibrio, debería desplazarse de derecha a izquierda, es decir, consumirse los productos y formar más reactivos. La reacción inversa es la que ocurre de forma espontánea. Y el caso donde Q es igual a K, vamos a ver que el sistema se encuentra en el equilibrio. En esta situación no hay un desplazamiento neto ni de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda, y el sistema está en el equilibrio.
Bueno, acá en la presente diapositiva les dejo como ejercicios propuestos dos problemas donde en el primer caso, en el primer problema revisen un poco cálculos de concentraciones, se les da la reacción de descomposición del pentacloruro de antimonio en tricloruro de antimonio y cloro. La reacción acontece a 448 grados centígrados y se tiene una mezcla que contiene pentacloruro, tricloruro y cloro. Les dicen que esa mezcla ya está en el equilibrio y se encuentran en un recipiente, el sistema es en fase gaseosa, en un recipiente de 5 litros de capacidad a la temperatura indicada. A partir de estos datos se les pide determinar el valor de K sub C y K sub P a esta temperatura. Bueno, lo que tendremos que recordar en este caso es cálculos de concentraciones y ir a las definiciones de las correspondientes constantes, ya sea Kc o Kp, y bueno, a partir de ellas luego hacer las relaciones que correspondan. En el segundo problema se presenta la formación del trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre y oxígeno. Acá nuevamente se da un valor de temperatura, la constante K sub C, y se les pide que para los distintos sistemas que se presenten, determinar cómo se encuentran estos sistemas. ¿Se encuentran en el equilibrio? ¿No se encuentran en el equilibrio? Si no se encontraran en equilibrio, vamos a tener que indicar en qué sentido se está desplazando la reacción para retornar al equilibrio. Entonces acá es también para que ustedes trabajen con cálculos de cociente de reacción. Bueno, finalizando esta primera parte de equilibrio químico, vamos a hablar de equilibrios múltiples. Muchas veces una reacción puede expresarse como la suma de dos o más reacciones. En este caso, la constante de equilibrio para la reacción global va a venir expresada por el producto de las constantes de equilibrio de las reacciones individuales. A modo de ejemplo, vamos a presentar el cálculo de la constante K sub 3 para la reacción 3, que representaría la ecuación global, a partir de las ecuaciones 1 y 2 que representan las ecuaciones individuales. Cada una de esas ecuaciones individuales tiene sus correspondientes K sub C. Si nosotros observamos la ecuación 3, por ejemplo, podemos observar que el dióxido de carbono está presente como reactivo, mientras que las ecuaciones individuales, ninguna de ellas tiene el dióxido de carbono como reactivo, pero sin embargo, la ecuación 2 tiene el dióxido de carbono como producto. En este sentido, esto ya nos da una información de que la ecuación 2 debería ser invertida. Entonces, para llegar a la ecuación 3, deberíamos invertir la ecuación 2 y sumar tal cual como se encuentra la ecuación 1. Procediendo de esta forma, nos quedaría la primera ecuación sin modificar, con su valor correspondiente de Kc1 igual a 40, la ecuación 2 invertida, lo cual, como se dijo en diapositivas anteriores, el valor de la constante va a cambiar en función de cómo quedó expresada la ecuación, y como hemos invertido la ecuación 2, la nueva Kc para esta ecuación va a ser igual a Kc2 a la menos 1, es decir, invertimos el valor de Kc2. Sumando las dos ecuaciones,
nos quedaría, ¿sí?, la ecuación global igual a Kc3, como el producto de Kc1 por Kc2 a la menos 1.